Soy Luciana Cotiñola, soy fellow de cirugía pediátrica del Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y voy a dar la clase de hernia diafragmática congénita. ¿Qué es la hernia diafragmática congénita? Es un defecto anatómico que, como su nombre lo indica, está presente desde el nacimiento y es una comunicación anormal entre el tórax y el abdomen, en el cual las vísceras del abdomen ascienden al tórax. Se clasifica según su posición en el diafragma en hernia anterior o de Morgagni, hernia posterolateral o de Bosdalek, y también tenemos las hernias del hiato esofágico. Hoy vamos a hablar específicamente de las posterolaterales, que se clasifican según el CDH Study Group en cuatro tipos. La tipo A es la que está bordeada de músculo completamente, la tipo B es la que compromete menos del 50% de la pared torácica, la tipo C es la que compromete más del 50% de la pared torácica y la tipo D es la agenesia diafragmática. La hernia diafragmática tiene una gran variabilidad en la presentación clínica, se puede presentar en un neonato con gran compromiso respiratorio, como el que vemos en esta placa que está intubado con muchas asas intestinales en tórax, o se puede presentar como un hallazgo incidental en un niño o en un adulto con clínica muy vaga o asintomáticos incluso. Hoy nos vamos a abocar a lo que es la hernia diafragmática de presentación neonatal. ¿Por qué? Porque esta hernia tiene un impacto funcional importante en nuestros pacientes y su evolución está condicionada por la magnitud de la hipoplasia pulmonar y la consecuente hipertensión pulmonar. Dentro del diagnóstico prenatal, tenemos que saber que esto es un concepto muy importante porque nos permite hacer diagnóstico de malformaciones asociadas a hernia diafragmática, nos permite evaluar a nuestros pacientes para ver si son plausibles de una intervención intraútero, nos permite coordinar los cuidados postnatales complejos en centros especializados con un equipo también que esté entrenado en el manejo de estos pacientes y nos permite un consejo prenatal a los padres y prepararlos para lo que va a ser el nacimiento y el manejo de la patología. La hernia diafragmática tiene un 40% de malformaciones asociadas, las más frecuentes son las cardíacas, seguidas por las geniturinarias, gastrointestinales del sistema nervioso central y cromosómicas. Es por eso que es importante hacer estudios frente al diagnóstico de una hernia diafragmática en el periodo prenatal, como por ejemplo un ecocardiograma y un test genético para poder descartar estas malformaciones. Los predictores de riesgo que tenemos son, dentro de los más importantes, el observado versus esperado pulmón-cabeza, que es un índice que se realiza haciendo la medición transversal del pulmón contralateral a la hernia, digamos, a la altura de las cuatro cavidades del corazón y una medición de la circunferencia de la cabeza en el mismo estudio. Se debe realizar entre las 22 y las 32 semanas, es importante respetar este tiempo y un índice menor al 25% en las hernias izquierdas y menor al 50% en las hernias derechas se clasifican como hernias severas. Sí, este es un concepto importante porque se va a repetir, lo voy a mencionar en el resto de la clase. Y las hernias severas izquierdas tienen una sobrevida menor al 30% y las derechas una sobrevida del 20%. Otro predictor de riesgo es el índice de Quitano, que nos habla de la posición del estómago en la hernia izquierda, siendo el grado 0 cuando tiene una posición abdominal, grado 1 una posición torácica izquierda, grado 2 cuando menos de la mitad del estómago está en el tórax derecho y grado 3 cuando más de la mitad del estómago está en el tórax derecho. Este índice es también un marcador indirecto de la herniación hepática, que es otro de los predictores importantes, junto con el observado versus esperado del volumen pulmonar total fetal, que estos dos índices son más fáciles de medir en la resonancia. ¿Sí? La resonancia es un estudio que, si está disponible, en el centro es un estudio que es más reproducible, que tiene mayor sensibilidad y especificidad para predecir mortalidad y debe ser realizado alrededor de la semana 26. Un índice del volumen pulmonar total fetal menor al 35% y la presencia de hígado en tórax son predictores de mortalidad y de necesidad de ECMO.
En cuanto a las terapias fetales, tenemos una de las más conocidas, es la oclusión traqueal o feto, que debe ser realizada entre las 27 y las 29 semanas. Se identifica una ventana libre de placenta para la colocación del trocar, como estamos viendo en el video. Puede ser necesario ajustar la posición del feto. Si no se puede obtener una posición adecuada, se tiene un umbral bajo para posponer el procedimiento. Esta terapia lo que realiza es mejoras en el tamaño pulmonar fetal y en la vascularización. Y la recuperación del balón se programa para alrededor de la semana 34 de gestación, para equilibrar el riesgo del parto prematuro eh, con el beneficio que produce esta terapia. Hay dos ensayos, dentro de los más importantes, que evalúan la oclusión traqueal en la hernia diafragmática izquierda. Sí, el ensayo total nos habla de que hay una mejora en la sobrevida de estos pacientes. Sin embargo, también nos habla de que hay un aumento de la rotura prematura de membranas y de los partos pretérmino. El otro estudio grande, que es el de NAFT-NET, dice que este aumento en la sobrevida que mencionan el ensayo total no sería tan significativo en aquellos centros donde se utiliza con mayor frecuencia la terapia de ECMO. Otro tipo de terapia que tenemos prenatal es el uso de sildenafil, que conduce a un efecto vasodilatador y antirremodelación pulmonar, como un tratamiento para la hipertensión pulmonar. Si bien se estudió en animales este beneficio, la seguridad en humanos aún se está investigando. En el momento del nacimiento, sabemos que los pacientes deben nacer a término, que la cesárea no es electiva. En nuestro centro, como parte del tratamiento fetal, eh, sí hacemos la cesárea electiva, sobre todo para lograr una adecuada intubación inmediata, sin que los pacientes traguen aire. Se les coloca inmediatamente una sonda para evacuar el aire en una sonda en el estómago. Y se realiza una sedación, pero hay que evitar la sedación profunda y los bloqueantes neuromusculares. Esto es dentro de un paciente que tuvo el diagnóstico prenatal, pero ¿cómo sospechamos un paciente sin diagnóstico prenatal que pueda tener una hernia diafragmática? Bueno, es un paciente que se va a presentar con dificultad respiratoria progresiva desde el nacimiento o de aparición temprana, y se va a presentar con tórax insuflado, con abdomen excavado y con ruidos hidroaéreos en tórax. Acá vemos distintas radiografías de pacientes con hernia diafragmática neonatal. La primera tenemos una hernia izquierda, en la segunda tenemos una hernia derecha que tiene una radiopacidad en el tórax, que seguramente sea la silueta hepática con asas intestinales también. Y en tercer lugar tenemos un paciente con el tórax derecho radiopaco, ¿sí? Que en estos casos es importante diferenciarlos de lo que son las fusiones hepatopulmonares, ¿sí? En esta placa, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una fusión hepatopulmonar, ¿sí? Que tranquilamente se puede confundir con una hernia derecha. Por eso es importante tenerlo siempre en mente. Dentro de los cuidados postnatales, sabemos que nuestros pacientes los vamos a controlar con ecocardiograma para estudiar cardiopatías, para estudiar hipertensión pulmonar, función ventricular y ajustar el uso de las drogas según nuestros hallazgos, y que tenemos que realizar mínimo dos, uno a las 48 horas de vida y otro a las 2 semanas. Y después vamos a ir realizando los que necesitemos para determinar el momento quirúrgico de los pacientes. Sí, esto es un concepto importante. Sabemos que la reparación de la hernia diafragmática no es una cirugía de urgencia, que los pacientes tienen que alcanzar ciertos criterios de estabilidad quirúrgica para poder realizarse el procedimiento. Y estos criterios son tener una función cardiorrespiratoria y una oxigenación suficientes para evitar la acidosis láctica, con evidencia de una presión arterial pulmonar por debajo de la sistémica. Hay ciertos parámetros de laboratorio y clínicos que se deben tener, que es tener un buen ritmo diurético, una FIO2 menor a 50%, una saturación productal entre el 85 y el 95%, una TAM normal para la edad gestacional y un láctico bajo.
En nuestro centro utilizamos tres grandes criterios que son los siguientes, son sobre todo por ecocardiograma y por clínicos. Que es que el paciente no haya tenido crisis de hipertensión pulmonar en las últimas 24 horas, que tenga una función ventricular conservada y una presión pulmonar por debajo de la sistémica. Si el paciente no alcanza los criterios de estabilidad quirúrgica, luego de las 2 semanas debe considerarse la cirugía o los cuidados paliativos. Vimos que si a las 2 semanas estos pacientes no lo alcanzaron, probablemente no lo alcancen y debemos tomar una decisión. ¿Qué pasa cuando no podemos realizar un cierre primario del defecto? Bueno, tenemos dos grandes opciones. Una es el uso de prótesis. Este esquema lo saqué de el artículo que está referenciado abajo a la derecha, que nos habla de distintas prótesis que tenemos, ¿sí? Sintéticas, biológicas o compuestas. La elección actualmente es la de Gore-Tex o de PTFE, que son aquellas mallas que son con una cara rugosa y una cara lisa. Em, Vimos que con las mallas biológicas teníamos mayor tasa de recurrencia. Sí, hay varios trabajos publicados de esto, sobre todo con el Sugicid, que es la que tuvo mayor uso. De hecho, nosotros también tuvimos este estudio en el cual vimos que el uso de mallas biológicas tenía muchas más recurrencias que las sintéticas, por lo cual en este momento estamos utilizando este tipo de malla de Gore-Tex. Y también debemos tener en cuenta que el uso de estas prótesis debe ser una prótesis que sea más grande que el defecto para que el cierre sea sin tensión y que tiene que tener una forma cónica o de cúpula que represente e imite la forma diafragmática, y tener siempre en cuenta que estos pacientes van a crecer y que esta malla debe seguir adaptándose a este nuevo tamaño de la caja torácica del paciente. Otra técnica es la del flap muscular, en la cual se usa el músculo transversio oblicuo interno, y no se reportaron diferencias entre el uso de prótesis y flap muscular, por lo cual la utilización de cada una de estas técnicas debería adaptarse a la experiencia quirúrgica de cada centro. Si vamos a abordar a nuestro paciente de forma convencional, recordemos que muchas veces los pacientes deben ser operados en la misma cuna, en la terapia neonatal, porque son pacientes lábiles que muchas veces no soportan el traslado, y pueden ser abordados obviamente desde el tórax o desde el abdomen. Nosotros estamos acostumbrados a abordarlos desde el abdomen con un realce transversal debajo del niño y una incisión subcostal como la que está marcada. Y los pasos de la cirugía, no importa el abordaje, deben ser siempre los mismos. Debemos primero reducir el contenido herniado, de luego resecar el saco si está presente, ¿sí? La persistencia del saco puede favorecer la aparición de quistes por la acumulación de líquido y la recurrencia, así que es importante resecarlo. Y también por eso es importante realizar una inspección visual del pulmón, porque si nosotros vemos el pulmón estamos seguros que resecamos el saco, y además ver el pulmón también nos habla un poco de la hipoplasia pulmonar que tiene el paciente. Debemos descartar la presencia de un supuesto extralobar, que es una situación no tan extraña de encontrarnos, y buscar el borde diafragmático, disecarlo en toda la circunferencia, y una vez que lo tengamos disecado vamos a evaluar el tamaño del defecto y la necesidad de utilizar puntos pericostales, o la necesidad también de utilizar prótesis o flap muscular según lo que utilicemos en nuestro centro. La reparación la vamos a hacer con puntos separados en U de un material irreabsorbible, dos ceros. Nosotros utilizamos el poliéster trenzado y luego realizamos un sujet de refuerzo para impermeabilizar estos puntos con el mismo material irreabsorbible, un poco más fino, tres ceros, sobre todo para esto, ¿sí? Para evitar que alguna víscera se hernie nuevamente. Y dejamos un drenaje pleural en la toracoscopía, y cuando utilizamos prótesis, siempre, sobre todo para evitar la reexpansión con sobredistensión del pulmón que es hipoplásico, y que esto puede llevar a su ruptura y consecuentemente a un neumotórax, ¿no? Acá vemos algunas imágenes del abordaje convencional. Acá tenemos un flap muscular anterior, o sea, un defecto posterolateral bastante
pequeño que seguramente pudo resolverse con un cierre primario. Acá vemos dos mallas colocadas. eh, Noten la cúpula o la forma icónica que tienen con los puntos separados en U. Y acá vemos otra imagen de otro defecto que es un poco más grande, con un flap un poco más pequeño, también una hernia lateral que se colocó la malla. Vean acá que tiene la cara lisa hacia el abdomen y la cara rugosa hacia el tórax. Eh, También tiene ahí los puntos en nudo de poliéster trenzado. A veces el cierre de la pared no es posible si esto eh, nos sucede cuando al reducir las vísceras al abdomen no tienen domicilio para realizar un cierre sin tensión, ¿sí? Un cierre con presión abdominal aumentada, ¿sí? Una presión vesical mayor a 20 centímetros de agua debe ser indicación de colocar un silo para albergar las vísceras temporalmente y luego ir reduciéndolo hasta poder lograr el cierre de la pared, pero no deben ser cierres con tensión. En cuanto al abordaje traumascópico, tenemos algunos pros y algunos contras. ¿Sí? En cuanto a los contras, hay varios estudios que lo que dicen es que empeora la hipercapnia y la acidosis respiratoria, que son dos situaciones que son ya inherentes al paciente en sí y que se verían empeorados con el uso de SO2 en el tórax. Y a su vez también siempre se asoció con una mayor tasa de recurrencia. ¿Sí? Sin embargo, los beneficios eh, del abordaje mínimamente invasivo ya los conocemos, no hace falta exponerlos, me parece, y creemos que una selección de pacientes bajo protocolos que están estandarizados en cada centro, con un equipo de cirujanos y anestesiólogos y neonatólogos expertos en el tema, y un tiempo quirúrgico razonable, eh, podrían ser... eh, podrían ser suficientes para poder realizar un abordaje toracoscópico en ciertos pacientes de forma segura. Nuestros criterios para poder hacerlo, que son los que utilizamos nosotros, es que el paciente tenga una FIO2 menor al 30%, con un índice de oxigenación menor del 5 y que no requiere inotrópicos para mantener la función ventricular, excepto milrinona. Para el abordaje toracoscópico se dispone el quirófano de la siguiente manera, con el monitor en los pies del paciente, el paciente ubicado en forma transversal en la camilla y cirujano y ayudante en la cabeza, con una presión de CO2 de 5 y un flujo de 3. El paciente se coloca en decúbito lateral, con el lado con la hernia hacia arriba, con un realce bajo el tórax y con el brazo hacia la cabeza y colocamos un trocar en punta de escápula para la óptica de 4 milímetros, una mano izquierda con un trocar de 3 milímetros y en la mano derecha un trocar de 5 milímetros para el portagujas. Acá vemos un video de una corrección de una hernia diafragmática toracoscópica. Obviamente lo primero que hicimos fue reducir el contenido de la cavidad torácica hacia el abdomen. Resecamos el saco, ahí estamos coagulando los bordes musculares y ahí comenzamos a hacer la reparación músculo, ¿sí? Con los puntos en U separados del material irreabsorbible. Fíjense que acá estamos dando, vuelvo a repetir, los puntos músculo-músculo, y luego a medida que nos acercamos hacia la pared torácica, vemos que ahí no tenemos flap muscular, ¿sí? Por lo tanto, ahí lo estamos resolviendo con puntos pericostales. Ahí se ve la aguja recta con un loop de nylon, de monofilamento, para sacar los puntos hacia afuera y poder hacer eh, nuestros puntos pericostales. Y por último, el sujet de refuerzo, en estos casos a veces lo que utilizamos es una sutura barbada de monofilamento, que hace que sea un poco más rápido el sujet. En cuanto a la cirugía en ECMO, el momento quirúrgico de los pacientes que requieren ECMO es controversial, si debe ser durante o después del ECMO, y si es durante el ECMO, si este debe ser temprano o tardío. Sí, el Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group en el 2021 concluyó que la reparación temprana en ECMO mejora la supervivencia y también hay otros estudios que también lo exponen, que mejora la supervivencia y mejora también el riesgo de hemorragia. ¿Por qué es esta mejoría? Porque
en la corrección se gana espacio para la expansión pulmonar, se libera la compresión cardíaca y aumenta la perfusión pulmonar. Sin embargo, hay otros grupos que defienden, como por ejemplo el grupo canadiense, que es este cuadro de abajo, es de la actualización canadiense del 2023. Ellos dicen que para el grupo severo de hernia diafragmática izquierda, em, recomiendan que la corrección se haga intraecmo en un periodo temprano. Sin embargo, en los pacientes con una hernia moderada, eh, recomiendan que los pacientes salgan de ECMO para luego ser intervenidos. Así que está muy discutido y constantemente están saliendo nuevos artículos de distintos grupos que exponen su experiencia. Nosotros en el hospital estamos haciendo hace algunos años la corrección en ECMO temprana, sí, pero todavía no hemos sacado conclusiones ni hemos publicado resultados. En cuanto a las complicaciones, sabemos que las principales causas de y mortalidad de los pacientes están relacionadas con la hipoplasia y la hipertensión pulmonar. Sin embargo, debemos conocer algunas de las complicaciones quirúrgicas. Dentro de las inmediatas tenemos la hemorragia, sobre todo esto es importante en los pacientes que están en ECMO, el síndrome compartimental que debería ser evitado con el uso del silo, y el quilotórax. En cuanto al quilotórax, nosotros hicimos un trabajo en que vimos que nuestros pacientes tenían un 13% de quilotórax, que en la gran mayoría de los casos es manejado con dieta o con medicación, es raro una intervención quirúrgica por esto. em, el quilotórax está asociado sobre todo a aquellos pacientes que tienen defectos grandes, que requieren ECMO y que requieren reparación con malla. Y vimos que el quilotórax aumentaba la morbilidad de estos pacientes, pero no la mortalidad. En cuanto a las complicaciones tardías, tenemos las recurrencias, que se dan sobre todo dentro de los primeros 2 años de la corrección, la oclusión por bridas, ¿sí? Sobre todo cuando se aborda por vía abdominal, y el vólvulo. Sabemos que estos pacientes son pacientes que no están correctamente fijados, pero el vólvulo intestinal es raro que lo veamos en estos pacientes. En cuanto a las secuelas a largo plazo, sabemos que nuestros pacientes con hernia diafragmática pueden tener alteraciones en el neurodesarrollo, afectaciones en la suficiencia respiratoria, el reflujo gastroesofágico. eh, Son más propensos a tener reflujo, sin embargo, no se recomiendan realizar cirugías antirreflujo preventivas durante la corrección, asimismo como tampoco, hablando del bolo intestinal de nuevo, no se recomiendan hacer cirugías de LAD preventivas en la corrección de la hernia. Y por último, las otras secuelas son las deformidades en la caja torácica y en la columna vertebral. Por último, nuestros pacientes sabemos que es muy importante el seguimiento a largo plazo, no solo para ver las recurrencias, sino también realizar un seguimiento con un grupo multidisciplinario que esté acostumbrado al abordaje de estos pacientes que, más allá de la hernia diafragmática, suelen tener otras comorbilidades. Y eso es todo, muchas gracias. Acá dejo mis contactos por si hay alguna pregunta. No duden en escribirme. Estoy disponible para lo que necesiten. Gracias.